Saludos amigos de YouTube. Siempre me he preguntado por qué teniendo playas en la ciudad de Santo Domingo, los dominicanos y los turistas no las pueden aprovechar. Y es por ello que he decidido invitar a este espacio a una especialista en temas medioambientales. Esta mujer que ven aquí ha hecho una labor muy importante en nuestro país en favor de comunidades rurales, llevando electricidad a esas zonas donde nunca se pensaba que se podía encender siquiera un bombillo. Es docente en la Universidad Católica Madre y Maestra. Yo quiero preguntarle a Michaela Izzo, ¿qué piensa ella sobre este entorno que estamos observando aquí en el malecón de Santo Domingo? Bueno, muchísimas gracias por invitarme y definitivamente no es halagador encontrarse frente a este espectáculo, sobre todo tomando en cuenta la belleza y la riqueza de recursos naturales con los cuales contamos en el país. Y definitivamente ver ese espectáculo es bastante degradante y frustrante, diría yo, porque considero que estamos bastante lejos de encontrar una solución al respecto. ¿Cuáles pudieran ser las soluciones a todo el plástico que llega desde el río Sama y otros también que de alguna u otra manera quizás las personas que deambulan por la zona lanzan en este litoral costero? Bueno, esa es una pregunta de $1 millón de dólares, en el sentido que hay, en primer lugar, que tomar conciencia de que se trata de un problema complejo. Por lo tanto, la solución que hay que buscar no puede ser sencilla, ni tampoco simplista. El problema de los desechos sólidos tiene que ser enfrentado de una manera integral. Y indudablemente, uno de los componentes clave es el componente educativo. Hay diferentes aspectos en los cuales se tiene que empezar a trabajar. Por un lado hay el marco político y legal. Sabemos que hace poco fue aprobada la ley sobre residuos sólidos, entonces ya eso es un primer paso. Porque antes no contábamos con un instrumento legal que planteara el problema, por lo menos. Ahora sí tenemos un punto de partida. Sin embargo, es un punto de partida, hay que tomar en cuenta que para poder solucionar el problema de los desechos sólidos hay que hacer un esfuerzo mancomunado a diferentes niveles y por todos los actores que operan en la sociedad. Y un componente esencial es indudablemente el componente educativo, hay una parte, yo diría una gran parte de la población a quien no le molesta la basura en el contexto en el cual vive. Entonces eso entra directamente en la esfera educativa. Entonces en ese sentido, toda la basura o gran parte de la basura que vemos tirada aquí posiblemente llegue llevada por las corrientes y llega desde la cuenca alta o media o en general de la cuenca del río Sama, que desemboca a pocos kilómetros de aquí. Y vemos de todo, residuos de chancleta, residuos de envase de cloro y la mayor parte de los residuos que se pueden observar son residuos plásticos que prácticamente no son biodegradables y se quedan cientos de años en el medio ambiente. En los foros que tú has participado, ¿se ha planteado aquí en el país algún escenario donde esto pueda resolverse? ¿Se ha discutido de forma integral alguna propuesta que pudiera entonces ya solucionar de forma definitiva esto? Sí, definitivamente el tema de los desechos sólidos se vuelve cada vez más común en diferentes contextos, sobre todo, digamos, en los espacios de discusión de las temáticas ambientales. Ha entrado, por ejemplo, el mismo concepto de la economía circular, que toma en cuenta no solamente la parte de lo que hacemos de los desechos al final de su camino, sino el tema de la producción. No solamente tenemos que abordar qué vamos a hacer de los desechos cuando llegan a ser desechos, sino que hay que tratar de abordar también la parte de arriba, tratar de no generarlo. Entonces, eso se ha empezado a hablar y se ha empezado a desarrollar
ideas, para no decir planes, porque un plan ya es un nivel más avanzado, y las mismas autoridades a diferentes niveles están hablando cada vez más frecuentemente de la temática de los más de 250 vertederos a cielo abierto que hay en el país. Bueno, de hace un par de días la noticia del cierre de Duquesa, el cierre técnico de Duquesa. Ahora, el tema es qué vamos a hacer después de Duquesa. Claro. O sea, porque lo que se está planteando ahora es abrir una nueva Duquesa. Entonces, en este sentido que hablaba al principio, el enfoque en tema de desecho sólido tiene que ser integral. Pero, repito, no vale la pena hablar del problema si no se tiene un enfoque constructivo de querer solucionarlo. Entonces, por eso decía, el primer punto es tomar conciencia del problema y luego sentarse a ver lo que es factible en el corto, mediano y largo plazo. Claro. Para que la gente tenga una idea, ¿qué tiempo tardan esos desechos, el foam, el plástico y los demás, en degradarse? Eso depende del tipo de plástico, pero estamos hablando de cientos de años hasta miles de años. Wow, tremendo. Se puede observar justamente aquí cómo el entorno, a pesar de que vienen cada cierto tiempo a limpiarlo, de nada sirve porque otra vez se vuelve a acumular toda esta basura. En otros países se ha desarrollado una especie de malla. Aquí vino el Clean Up Machine que trajeron, no sé en qué quedó ese proyecto, que era para limpiar el río y para evitar que todo ese plástico también pasara hacia el mar. ¿Este proyecto fracasó? ¿Se pudiera decir que sí? Yo no creo que el proyecto fracasó, porque cada proyecto llega con unas metas y unos resultados que normalmente se cumplen en función de lo que ha sido establecido el tema, pero el que tú dices, o sea, no tiene sentido recoger si seguimos produciendo, porque lo que nosotros sacamos, lo que logramos filtrar, se va a seguir produciendo y hay una población enorme que sigue arrojando desechos prácticamente en las fuentes de agua prevalentemente. O sea, sabemos que gran parte de los barrios ribereños usan la gravedad, y no solamente los barrios ribereños, porque hay muchísimos otros ejemplos de basurero donde se aprovecha la gravedad para que los desechos no se acumulen donde se están tirando. Entonces, a orilla del río eso es un proceso más fácil todavía, porque llegan la crecida o llegan las lluvias, entonces esos desechos llegan directamente a la fuente final, al destino final, que es el mar. Y sobre estas cloacas también, ¿cuál es el impacto que causan directamente en el mar cuando llega esa agua residual que baja de los baños, de los fregaderos y de todo el sucio que pues precisamente llega de nuestras casas? Sí, eso es otro tema. La población del Gran Santo Domingo, el 95% de nosotros que vivimos en el Gran Santo Domingo prácticamente no contamos con tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto, descargamos libremente en las fuentes superficiales subterráneas y todo llega al mar. A lo largo del malecón hay diferentes boquetes que tiran sin tratamiento las aguas residuales, y obviamente eso tiene un impacto directo en temas de contaminación, prevalentemente ligada a contaminación bacteriológica, pero no solamente, o sea, porque en las aguas residuales se tira todo lo que nosotros tiramos comúnmente, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial también, o sea, porque también las empresas e industrias que operan en el Gran Santo Domingo son muy pocas las que cuentan con tratamiento de aguas residuales, y por lo tanto el impacto directo es sobre la biodiversidad indirectamente, pero me gustaría hablar de impacto directo también sobre la economía, porque nosotros vivimos de turismo. El turismo es una de las voces económicas principales del país, y definitivamente un contexto de ese tipo no se puede proponer como un destino turístico. A una persona que de forma consciente o inconsciente se baña en estas aguas, ¿qué le puede ocurrir? Bueno, dependiendo de qué tan fuertes sean sus defensas. Yo diría lo mínimo que le puede ocurrir es que le dé diarrea. Pero indudablemente, o sea, fuera del chiste que se pueda sacar, es peligroso, porque hay una contaminación bacteriológica significativa.
¿Hay organismos internacionales que ofrecen financiamiento a la República Dominicana para resolver este tema o cada país se encarga del mismo de manera individual? No, a nivel internacional hay la posibilidad de aprovechar fondos medioambientales, por ejemplo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial a diferentes niveles y escalas trabaja. Una de las áreas temáticas directamente la reducción de la contaminación de orgánico persistente, componente orgánico persistente, pero en eso entra tranquilamente el manejo integral de los desechos sólidos. Y luego hay otros programas, bueno, tú citabas el proyecto que se desarrolló en el río Sama, fue respaldado por el PNUD, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y así hay muchísimas otras fuentes, o sea, en términos el tema de los desechos sólidos es una preocupación a nivel internacional, por lo tanto hay la posibilidad de aprovechar fondos. Yo entiendo que nos encontramos quizás en el momento ideal para hacer que la conciencia sea mayor, porque hay una generación que viene subiendo que le preocupa mucho más, que no se acostumbra, así como han hecho muchos dominicanos, a vivir entre la basura y que quieren experimentar un cambio. ¿Tú crees que ese cambio pueda visualizarse en el país en 5, 10, 15, 20 años? Bueno, yo espero que por lo menos al 2050 podamos contar con un país libre de desechos sólidos. Por eso decía, no se pueden, no se puede pensar en soluciones de varita mágica, pero sí hay la posibilidad de encontrar soluciones y más, como tú dices, contando con las nuevas generaciones que sí se están concienciando sobre el problema. Sí. En otros países del Caribe y del mundo han prohibido el plástico de un solo uso. ¿Por qué en República Dominicana no se ha podido todavía prohibirlo? Y si esto contribuiría significativamente a reducir este impacto ambiental. Bueno, eso habría que abrir un diálogo, digamos, sobre el por qué el tema del plástico de un solo uso no se haya incluido en la ley de desechos sólidos. Pero como decía, o sea, es un primer paso, eso no significa que no es mejorable e indudablemente, o sea, hay que tomar en cuenta que la transición no puede ser de un día para otro, por lo tanto, hay que ir pensando en eso en el corto plazo. Para la biodiversidad, ¿qué tan complicada puede ser la vida en este espacio tan contaminado? Bueno, hemos escuchado la noticia de del pobre manatí, pobre manatí Juanita, que tenía, posiblemente no haya sido la causa de su muerte, pero tenía resto de plástico en sus intestinos y eso es algo muy común en la vida acuática. Por lo tanto, indudablemente eso está produciendo un impacto en muchos casos. Por ejemplo, reduce la capacidad de alimentación de los animales que tragan el plástico y que no es, o sea, el plástico no se digiere, en muchos casos se anda acumulando. Entonces, el impacto es directo y a todo eso se incluye el tema de los microplásticos, porque tal como veníamos conversando ahorita, el hecho de que nosotros no veamos el plástico no quiere decir que se haya haya sido asimilado en el medio ambiente o haya sido transformado, es sencillamente que se ha reducido de tamaño y eso hace que su flujo dentro de la cadena alimenticia sea más fácil y más rápido. El microplástico ha sido prácticamente encontrado en la sangre humana ya, con estudios científicos que lo han demostrado y hasta han hecho estimaciones sobre qué tanta cantidad de plástico consumimos en la semana y resulta que cada uno de nosotros en promedio se traga una tarjeta de crédito a la semana. Wow. Ay, Dios mío, de la cantidad de plástico que estamos ingiriendo, ya sea en esas botellitas de agua, ya sea en cualquier otro producto también de esos jugos que tomamos y todo lo que llega a nuestra casa. ¿Y qué pudiéramos hacer para protegernos quizá un poquito más, consumir más cartón para aportar al medio ambiente? ¿Qué tipo de soluciones? ¿Más latas que tienen la posibilidad de reciclarse de una manera más rápido en el sentido de que es más comercial? Bueno, directamente sobre la ingestión de microplástico, la situación es compleja porque, por ejemplo, nosotros asumimos microplástico comiendo también carne. O sea, es tan difuso en el medio ambiente que es difícil seleccionar una fuente que no esté contaminada por microplástico. Entonces, ahí la temática está todavía en debate y tiene que ser debatida más para ver de qué manera nos protegemos, además porque todavía no
se ha logrado demostrar cuál es el impacto directo que va a tener sobre la salud de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, la respuesta es complicada. Obviamente, siempre valerá la regla de tratar de consumir productos a kilómetro cero, productos que sean lo más posible orgánicos. Eso obviamente hace que se reduzca, digamos, la exposición a ese tipo de contaminación. Obviamente, hay otras cosas que son, digamos, muy evidentes. Por ejemplo, no se debería absolutamente consumir agua que haya permanecido en botella plástica expuesta en el sol. Es todavía muy común ver en los colmados que tienen botellones expuestos en el sol y eso es absolutamente, absolutamente. Sí, y con relación a los proyectos que tú has desarrollado en el país, comunícales a nuestro público para que tengan una idea, porque estamos hablando con una mujer sumamente importante, así como ustedes la ven de sencilla, porque como dije al principio de esta conversación, ella se ha ido a las comunidades más pobres del país para permitir que ellos puedan recibir electricidad a través de hidroeléctricas. Coméntanos un poquito sobre eso, y esto le valió a ella que fuese reconocida ganando el segundo lugar en el premio Mujeres que Cambian al Mundo del Banco BHD. Bueno, muchas gracias por la consideración. En realidad, como siempre, a veces uno termina siendo la cara visible de un trabajo que se desarrolla en equipo y además que se hace en sinergia con muchísimos actores. Yo directamente soy directora ejecutiva de Guaquí Ambiente, que es una ONG dominicana, y trabajamos el tema de desarrollos de vida, de medios de vida sostenibles, justamente con la idea de que la gente pueda vivir de los recursos naturales en buen estado y protegerlos justamente porque vive de ellos. Y esa es una acción que nosotros con Guaquí Ambiente llevamos a cabo desde nuestra fundación, bueno, en el 2008 y después nos incorporamos en el 2012, pero trabajamos de la mano también con el programa de pequeños subsidios, que es un programa de las Naciones Unidas, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y hemos establecido una sinergia que nos permite, la verdad, alcanzar los grupos más vulnerables. Pero, tal como te decía, es un trabajo que se hace en red con muchos actores, porque solamente la acción combinada con numerosos actores del sector público, del sector privado, bueno, el mismo Banco BHD es parte de estas redes de socios, la Fundación Popular y organismos internacionales, el mismo PNUD, la Inter-American Foundation, que es una entidad del Congreso de los Estados Unidos. O sea, que es un trabajo que se hace de manera mancomunada y, tal como decía al principio, al final uno termina siendo un poco la cara visible, pero es un trabajo que se hace en conjunto. Y lo importante de todo esto es que esas comunidades que pueden recibir su electricidad, porque a veces por las mismas condiciones remotas en las que se encuentran, las redes del país, de norte, de sur, de este, se les hace difícil, y son personas que en el pasado han deforestado la proximidad de su entorno para producir energía, para producir carbón, y que ahora con este desarrollo más de 50 comunidades ya están recibiendo este impacto directo y ellos pueden producir, además de la electricidad, ya pueden acceder a internet y otros servicios producto de la actividad que tiene la fundación a la que ella pertenece. Y esas son cosas que nosotros como dominicanos tenemos que resaltar, porque a veces esto tiene muy poca cobertura en cuanto a medios de comunicación se refiere. Sin embargo, tiene un impacto súper valioso para nuestra sociedad, y es por ello que quiero reconocerte, porque es una labor muy digna en provecho de todos los dominicanos. Bueno, muchísimas gracias, pero repito, es un trabajo que da muchas satisfacciones también. O sea, se trabaja con la gente y sobre todo, como tú decías al principio, empoderando a las personas. O sea, se trabaja en conjunto para que a nivel local se puedan desarrollar capacidades con un enfoque de sostenibilidad. Entonces eso la verdad es muy importante. Bueno, ¿qué te parece si hacemos un pequeño recorrido para que tú más o menos vayas viendo más de lo que has visto ya, justamente? Porque solamente con estar cerca uno se da cuenta de esta terrible realidad. Ahí podemos observar el FOM. Y sí, tú sabes, eso me hace reflexionar también sobre otra cosa. El otro día, en mi terraza, encontré un pajarito que se había caído de un nido. El nido estaba en la palmita que yo tengo ahí.
Y ese nido estaba hecho de la mitad, por la mitad estaba hecho de hilo de hierba y por la otra mitad era plástico. Era plástico. Entonces, eso te da una idea de la ubicuidad que está teniendo el plástico a todos los niveles. Claro, la presencia es tan fuerte que ya, en este caso, las aves lo están adaptando para poder crear sus nidos y como ya lo ven tan frecuente, entienden que es algo de la naturaleza. Definitivamente, así es. Entonces aquí seguimos, vamos a seguir caminando un poquito para que ustedes también puedan apreciar esto que es tan grave. De manera personal y directa, yo hago un llamado para que de forma conjunta el Ministerio de Medio Ambiente, para que la CAST, la Alcantarillado de Santo Domingo, así como también el Ayuntamiento del Distrito Nacional, trabajen de forma conjunta para que cambiemos esta terrible realidad. Porque a mí como dominicano, a mí me avergüenza presenciar esto cada vez que paso por aquí haciendo ejercicio. Imagínense ustedes a alguien que viene a visitarnos por primera vez. Definitivamente, hay que hacer algo y sobre todo si observamos la mayor parte de la basura que se puede observar, la mayor parte de la basura que se puede observar se sobresalen las botellitas plásticas. Ahí está. Bueno, gracias Michelle Aizo por tu tiempo, por tus palabras, por tu experiencia, por compartir con nosotros lo que pueden ser las posibles soluciones a esto que es tan grave y que nosotros queremos que dé un giro. Y es necesario que a través de esta clase de exposiciones se vaya creando conciencia para que cambie y para que sea algo bueno. Gracias a ustedes por invitarme y la verdad, echemos una mano todos para poder salir para adelante con ese problema. ¿Dónde la gente puede seguirte en las redes sociales para dar seguimiento a tu fundación y tu trabajo? En Instagram, en Facebook, también en nuestra página web, Guaqui Ambiente, y nos encuentran. Ahí está. Bueno amigos, seguimos con las exclusivas de José Peguero. Gracias por su tiempo, espero que compartan este contenido para ir creando la conciencia que permita cambiar por completo este entorno. Bye bye. Luego de cerrar la entrevista con Michelle Isa, pues se acercó hacia nosotros un ciudadano español que se llama Sergio, que está preocupado y justamente nos estaba preguntando a nosotros que qué pasaba en este entorno. ¿Qué tiempo tú tienes en el país y qué impresión te ha llevado ver esta situación? Pues nada más llevo un mes en Santo Domingo, vivimos aquí enfrente de la playa y lo primero que te preguntas es por qué hay tanta cantidad de basura en la playa, ¿qué pasa? Bueno, después entiendes el problema y dices, pues es una cosa que yo en el país en el que vengo esto es inaceptable porque la playa es un sitio de lujo, es el bien más preciado que tenemos en el país. Yo soy de Madrid y yo me muero por ir a la playa. Bueno, nosotros una de las primeras acciones, yo me vine aquí para vivir con mi chica, que es dominicana. Entonces, ella es tan concienciada como yo con el medio ambiente y lo primero que hicimos cuando vimos esto es tomar acción, que creo que es lo que debería hacer cualquier persona que le importe un poco el medio ambiente. Entonces, nosotros hemos creado una iniciativa que se llama rescata.rd, nos podéis encontrar en Instagram. Igual hacemos sesiones de concienciación, tanto para personas como para empresas, para que no... Nosotros también recogemos basura en la playa, pero al final así no vamos a solucionar nada. Vamos a solucionar si damos una educación y si damos una conciencia a la gente y sobre todo a los menores. Porque todo esto, como lo veis así de basura, es algo que necesita una solución y no tarde, sino la necesita ahora. Como turista, el impacto mental que causó llegar al país y encontrar esta basura así. Bueno, yo diría que la palabra es contraste, porque fíjate el país que tenéis, el buen tiempo, las playas cristalinas, todo, la actitud de la gente dominicana es increíble, así lo ve un español, y de repente encontrarse con las playas así, no, eso choca. Eso debe ser algo que el ayuntamiento tiene que mirar, ponerle una solución rápido, porque no es solo que esté perdiendo turismo la ciudad, que cualquier persona que viniese a Santo Domingo y se encontrase estas playas limpias, ya le hubiese encantado venir aquí. Entonces yo hago un llamamiento al ayuntamiento para que tomen acción, sí. Claro que sí. Bueno, esta situación de verdad que uno se sorprende porque mientras estábamos conversando, él precisamente vino a preguntarnos del por qué se encontraba justamente como estaba. Así que
El llamado es a la conciencia nacional y a las autoridades para que se pongan de acuerdo y le busquemos una solución en conjunto, ciudadanos, ayuntamiento, la CAS, medio ambiente, todos vamos a trabajar para cambiar esta terrible realidad. Así que gracias, Michelle, y gracias también a ti, Sergio. Gracias, muchas gracias, y es un placer poder ayudar al crecimiento de este país, empezando por las playas. Ahí está. Sigan la plataforma de ellos para que también colaboren en limpiar el medio ambiente y en crear la conciencia, aportando a la educación de los ciudadanos. Nos despedimos ya formalmente. Bye, bye.